Buenas tardes. Voy a hablar algunos aspectos referentes a la desobediencia civil. Primero, revisaremos un concepto y podemos decir que la desobediencia civil es un acto público voluntario que se opone al cumplimiento de una norma jurídica o una ley o una decisión gubernamental que basándose en las convicciones de un grupo de la sociedad, de un colectivo, esta norma o esta decisión gubernamental resulta ser injusta porque va en contra de los valores que tiene este grupo en particular, que serían en adelante los desobedientes. Entonces es un acto donde se rechaza el cumplimiento de una norma que de por sí, por ser una norma jurídica que está dentro del orden jurídico, que tiene validez, es de observancia obligatoria y acarrea sanciones si no es cumplida. Por eso es que se dice que la desobediencia civil es un acto ilegal. A pesar de ser ilegal, quienes sienten el deber moral de oponerse al cumplimiento de una norma que va en contra de los principios fundamentales del humano y de la sociedad, se decide hacer el rechazo a esa norma y corriendo con las consecuencias de no cumplir una norma, como ya lo dije, que es de observancia obligatoria. Entonces se puede resumir que la desobediencia civil es un acto público, ilegal, voluntario, que se hace para rechazar una norma jurídica o una decisión gubernamental que resulta injusta o arbitraria. Es importante señalar que la desobediencia civil es un acto pacífico, utiliza mecanismos pacíficos y no la violencia, como son las manifestaciones o las protestas. Se hace con el fin de persuadir, en este caso al gobierno quizás tiránico, de que deje o saque del orden jurídico una norma. Entonces con las protestas se hace un llamado al gobierno a que reforme o saque esa norma y la sustituya por otra que no vaya en contra de los principios fundamentales del hombre y de la sociedad. Entonces tenemos que la desobediencia civil puede ser, se puede dividir en desobediencia directa y desobediencia indirecta. El mecanismo cuando en la desobediencia directa es cuando los actos que se hacen van directamente en rechazo a la norma en sí que es considerada injusta, como por ejemplo hacer una manifestación o distintas protestas. Cuando la desobediencia se hace de manera indirecta, ya no se viola la norma que está considerada injusta, sino se puede violar otras leyes o normas válidas en son de protesta por esa norma que está causando, digamos, disconfort político. Como por ejemplo, violar las leyes de tránsito en son de protesta
por cualquier otra norma que el grupo de los desobedientes, según sus valores, considera que es injusta o arbitraria. La desobediencia civil tiene varias características, como son, por ejemplo, son actos voluntarios y conscientes. Ningún desobediente está obligado a participar y está consciente de que es un acto ilegal porque está violando una norma que, a pesar de ser injusta, pero es válida, tiene validez jurídica, por lo tanto acarrea sanciones. Entonces los desobedientes son conscientes de eso e incluso están dispuestos a cumplir con una sanción. La desobediencia civil es una lucha colectiva, está basada en unos ideales, en unas convicciones de valores morales, políticos, éticos y hasta religiosos, y nunca se hace con el fin de defender la posición de un particular. Su ejercicio es público y notorio, se hace en los medios de comunicación, protestas en la calle, con medios de comunicación, se hace un llamado abierto al gobierno y a la colectividad sobre la norma injusta. Por un lado, al gobierno se le hace un llamado a la reflexión para que derogue esa norma, y por otro lado, a la colectividad se trata de hacerle que hagan conciencia y se den cuenta de que sus derechos humanos están siendo violados. Por otra parte, siempre se hace para combatir situaciones antidemocráticas, a pesar de que se está violando una norma que es válida desde el punto de vista jurídico. Nunca se hace buscando romper patrones o valores democráticos. Entonces es una lucha que nunca es antidemocrática. Como lo dije anteriormente, siempre se plantea de manera pacífica, que predomine sí bien la fuerza, pero la fuerza de la verdad, no la fuerza física, la fuerza de la razón. La desobediencia civil no se considera que sea una revolución, pues no intenta cambiar el orden jurídico de fondo, sino intenta es que se derogue una norma que es injusta. Por eso se considera que la desobediencia civil es un factor que, por una parte, produce cambios en el orden jurídico, pero no cambios en su profundidad, en su estructura total, no produce grandes cambios. El cambio que se produce es en cuanto a la norma en sí que está siendo rechazada. Entonces, con el tiempo, la desobediencia civil se constituye en un elemento modificador de la política del Estado, pero no produce un cambio en la estructura de fondo del orden jurídico ni de la estructura política del Estado. Es una lucha, como ya se ha nombrado en varias oportunidades, es una lucha ilegal, ¿sí? Porque, ¿cómo se llama? Como se está luchando contra una norma que es considerada injusta, pero
como es una norma válida perteneciente al orden jurídico vigente, entonces es ilegal. Pero como sus principios que permiten esta lucha también están incluidos en el orden jurídico, como por ejemplo la defensa de los principios fundamentales del humano, los derechos humanos, la defensa de los ideales de toda sociedad democrática, que es la libertad, el bien común, la justicia, que también están incluidos en el orden jurídico y en nuestro caso en nuestro orden jurídico vigente. Entonces, por una parte se lucha contra una norma que es vigente, por eso se dice que es ilegal, pero a su vez también está amparado y fundamentado en valores que están contemplados también en ese mismo orden jurídico de que está en discusión. En cuanto al adjetivo de civil, se refiere a que esta lucha nunca es de militares, nunca se pretende que esa lucha sea con el uso de mecanismos militares ni con el uso de las armas. Hay un aspecto que también hay que nombrar, que es con respecto a la libertad, y nos preguntamos cuál es el fundamento o el origen de la desobediencia civil. El fundamento más esencial de la desobediencia civil es la lucha por la libertad, que es un derecho natural de todos los seres humanos y de toda sociedad, que permite que los seres humanos que viven en sociedad puedan realizar sus aspiraciones. La libertad es un derecho natural que consiste en esa facultad que tiene cada ser de decidir por su propia voluntad y atendiendo a sus convicciones morales, éticas, religiosas, cuando una situación es mejor que otra. Entonces es como tener el libre albedrío cuando se está buscando el bien para sí mismo, para la sociedad en general. Eso es la libertad. Es un derecho que nace con el hombre y siempre va a estar latente, y aun cuando sea oprimido por un gobierno tiránico, siempre va a estar latente y tendiendo a salir. Ese sentimiento que siente cada uno de los seres humanos de defender la libertad es lo que siempre lleva a esa lucha por defender un derecho que se considera que es propio y que está siendo violado. La desobediencia civil entonces está fundamentada en la lucha por la libertad. Hay otros aspectos como es el bien común y el orden jurídico, que debemos relacionarlo con la desobediencia civil. Entonces nos preguntamos, la desobediencia civil, cuando se da, ¿cómo afecta al orden jurídico? Y si siempre busca el bien común o no. Pero debemos revisar qué es el orden jurídico. El orden jurídico es
el conjunto de normas formales que forman parte de un ordenamiento jurídico que está estructurado como una unidad y en nuestro caso y en la mayoría de los países sigue una estructura jerárquica y está formada por todas esas normas que están relacionadas entre sí, siguiendo la estructura jerárquica que todos conocemos como la pirámide de Kelsen. El bien común, cuando hablamos de bien común, nos referimos a todo aquello que provee bienestar para la mayoría de las personas o para todas las personas que forman una sociedad. No necesariamente se refiere a un bien físico, puede ser un bien simbólico, bienes abstractos, bienes morales. Uno de los fines principales de la sociedad y del derecho es el bien común. Siempre la sociedad y el derecho deben estar siempre apuntando hacia la búsqueda del bien común, o sea, el bienestar de la mayoría de los integrantes de una sociedad. A pesar de no utilizar la violencia, se considera siempre que la lucha en la desobediencia civil, la lucha es ilegal, porque va en contra de la norma jurídica, que es considerada injusta, pero es una norma vigente con obligatoriedad para su cumplimiento. Entonces, al ser considerada injusta, impera el sentimiento de defender por encima de todo el bienestar común, que es el bien común, la libertad y la justicia. Entonces, es ahí donde predomina siempre por encima de todas las cosas, aun cuando la norma sea vigente, la defensa que nos dan las convicciones o valores que tenemos, cuáles son los elementos que nos dan bienestar a la mayoría, libertad y justicia. Nunca se busca con la desobediencia civil el cambio del sistema jurídico, nunca se va en contra del sistema jurídico, del ordenamiento jurídico, nunca se va en contra del gobierno, siempre busca oponerse al cumplimiento de la norma, siempre se busca hacer conciencia en el gobierno posiblemente tiránico que haga una reflexión y saque de vigencia esa norma y al pueblo hacerle conciencia de que defienda sus derechos que están siendo vulnerados. Cuando se plantea la desobediencia civil, hay un debate político porque ocurre una antinomia, o sea, hay una norma que está violando derechos humanos que también están constituidos en el orden jurídico, entonces hay una contradicción con esa norma, con otras normas que quizás están en valor o en nivel
fundamental o supraconstitucional. Entonces siempre participan en esta desobediencia tres normas. La norma que está siendo violada por ser considerada injusta, la norma por la cual se pretende sustituir la norma injusta, y las otras normas que dan fundamento a la desobediencia, como es la defensa de los derechos fundamentales del humano. La desobediencia civil siempre va a tener como su gran ideal la defensa de los derechos humanos. En nuestro orden jurídico, en el preámbulo de nuestra Constitución vigente del año 1999, está de manera implícita un derecho subjetivo que nos permite luchar y oponernos a toda norma que vaya en contra de los derechos humanos fundamentales, toda norma que viole la libertad, el bien común y la justicia, toda norma que cumpla con esas características, que vaya en contra de esos valores, debe ser considerada ilegal, y la sociedad en general está en la obligación de oponerse al cumplimiento de esa norma. En eso está fundamentado o está justificado la desobediencia civil. Los derechos humanos están contemplados no solamente en nuestra Constitución, en la Declaración de los Derechos Humanos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, está contemplado los derechos humanos, y Venezuela suscribió ese acuerdo universal que es la defensa de los derechos humanos. Y en nuestro orden jurídico en particular, los acuerdos internacionales que estén en relación con derechos humanos están en el nivel fundamental, al mismo nivel que la Constitución. No están por encima de la Constitución, pero sí a su mismo nivel. Y nuestra Constitución contempla que cuando los beneficios sean mayores, según el contenido de un acuerdo internacional, son los beneficios que dan a la sociedad son mayores que los que están contemplados en nuestra Constitución, estos convenios internacionales estarán de manera prioritaria antes que la Constitución. Lo que resume que el pueblo es el soberano, y cualquier autoridad que quiera violar los derechos humanos fundamentales es una autoridad ilegítima. Por lo tanto, muchos consideran que la desobediencia civil no es un delito, es un derecho supremo y sagrado que está contemplado, en nuestro caso, en nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999. Buscando en qué justifica, o si se puede justificar en un orden democrático, en un Estado democrático, la desobediencia civil, podemos ver que lo podemos analizar desde el punto de vista político,
o desde el punto de vista jurídico. Desde el punto de vista jurídico es muy difícil lograr que haya justificación de la desobediencia civil, porque es como permitir que la ley permita violar la ley, y es algo que no es lógico. Entonces, la única manera de que habría hasta cierto punto justificación desde el punto de vista jurídico a un acto de desobediencia civil es cuando se da que atendiendo a que una norma es considerada violatoria de derechos humanos y hay otras normas dentro del orden jurídico que obligan y dan el derecho subjetivo a todos los ciudadanos a defender y oponerse a normas o leyes que vayan en contra o que violen los derechos humanos, entonces esto desencadenaría un control jurisdiccional donde a la final se pudiera concluir que la norma es anticonstitucional y decidir su derogación o su invalidez. Solo en ese caso se pudiera conseguir de cierta forma que desde el punto de vista jurídico se justifique la desobediencia civil. Pero es muy difícil desde el punto de vista jurídico justificar un acto de desobediencia civil, porque simplemente el orden jurídico es estricto, o sea, la norma jurídica es de cumplimiento obligatorio y el no cumplimiento acarrea sanciones. Entonces, indiscutiblemente o inevitablemente los desobedientes van a cargar con culpas o con penas que van a tener que ser responsables por sus actos. Desde el punto de vista político, desde el punto de vista político, podemos tener opiniones en contra y opiniones a favor. Cuando una de quienes opinan en contra, hablando políticamente, de justificar la desobediencia civil, es porque dicen que el ordenamiento jurídico contempla suficientes mecanismos contemplados en la Constitución que permitan derogar normas o leyes o decisiones gubernamentales que resulten inconstitucionales. Entonces, se considera que si en la Constitución hay todos esos mecanismos, no es necesario la desobediencia civil. Otros que están en contra de la justificación de la desobediencia civil alegan que siempre la desobediencia civil va a tener el riesgo de generalizarse y que de esto resulte más bien un gobierno de facto anárquico que vulnere incluso aún más los derechos humanos que estaban en defensa. Los que están a favor de justificar la desobediencia civil dice que
se, se está apelando a principios que están contemplados en la Constitución y, como lo dije anteriormente, otorga ese derecho subjetivo a los desobedientes a oponerse al cumplimiento de la norma considerada injusta. Si bien se reconoce que el acto es ilegal, también se reconoce que están basados en principios que están en el mismo ordenamiento jurídico. En eso se basan quienes justifican la desobediencia civil. La desobediencia civil, desde este punto de vista, quienes la defienden dicen que es un mecanismo de perfeccionamiento democrático que permite, en los casos donde la sociedad civil con la sociedad política no pudieron ponerse de acuerdo, la sociedad civil no pudo persuadir a la sociedad política de hacer el cambio que está clamando la mayoría, no pudo ver esa vinculación, entonces sirve como mecanismo vinculante entre la sociedad civil y la sociedad política. La desobediencia civil permite, con otros mecanismos que no distintos a los que ya fueron utilizados, a lograr esta reflexión y que se pueda derogar la norma que está siendo rechazada. Por último, cabe concluir que entonces la desobediencia civil es un acto que por una parte es ilegal, pero por otro lado está fundamentada en principios y derechos que están dados o contemplados en nuestra Constitución, en nuestro orden jurídico, que permite que nuestro orden jurídico sea dinámico y no estático, que no produce cambios profundos en la estructura del orden jurídico, pero que sí con el tiempo lo va modificando porque permite que se vayan sacando las normas que van en contra de valores humanos fundamentales, y entonces se va como purificando, o en otras palabras, y para resumir, decimos entonces que la desobediencia civil, a pesar de ser ilegal, es un mecanismo que produce gran convicción, y gracias a esto logra, en muchos de los casos, produce modificación de la ley o de una decisión gubernamental, y se sustituye por una nueva norma o por una nueva ley o por una nueva decisión que sea consona y respete los ideales de la sociedad, que son el bien común, la libertad y la justicia. La desobediencia civil no debe ser considerada un delito, porque si bien viola normas válidas, pero esas normas válidas a su vez
son violatorias de derechos humanos. Y eso, en la defensa de los derechos humanos, está contemplada en nuestra Constitución y en muchas constituciones, en órdenes jurídicos de muchos países alrededor del mundo. La defensa de los derechos humanos está por encima de todo. Todo lo que viole derechos o principios fundamentales del ser humano es considerado ilegal y se debe luchar contra eso. Si bien es una lucha, no debe olvidarse que se pueden lograr grandes cambios manteniéndose en la línea de una lucha pacífica. Esto es todo lo que tengo que explicarles con respecto a la desobediencia civil. Muchísimas gracias.